Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Para mí es un placer compartir con ustedes este CIPAS, cual se ha llamado Métodos para probar la validez de argumentos. Mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy su tutor que los ha acompañado, que los viene acompañando en su proceso de aprendizaje. Para mí es un placer compartir con ustedes estos espacios. Yo quiero hacer un CIPA diferente. No es una clase magistral. Yo quiero es que ustedes eh, desde su crecimiento autónomo, de su desarrollo de lo que vienen realizando individualmente, eh, podamos abordar lo que es. Hoy vamos a abordar los ejercicios 1 y 2. La compañera Nuri Moreno el día lunes lo cita a otro CIPA para hablar del ejercicio 4 y 5. ¿Por qué no lo queremos abordar todo el tema? Porque es que estos CIPA se hacen muy largos. Entonces la idea es de que ustedes eh, tengan un video que puedan hacer más corto y podamos interpretar mejor los conceptos. Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Contento por que ustedes estén aquí y en su participación estamos aquí para servirles. Entonces, les repito, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy tutor de la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnológicas y vamos a iniciar. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a tratar tres temas fundamentales, que es proposiciones, ¿sí? Tablas de verdad y leyes de inferencia. Entonces, para mí siempre será un placer compartir con ustedes. Entonces, podemos afirmar, vamos a explorar tres conceptos claves en la lógica, ¿sí? Que son proposiciones, tablas de verdad y leyes de inferencia. Vamos a ver qué es una proposición. Una proposición podremos decir que son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas, o ser verdaderas o falsas. Y una tabla de verdad nos ayuda a entender cómo estas afirmaciones se combinan en su validez. Entonces, las leyes de inferencia son reglas que nos permiten derivar conclusiones lógicas a partir de nuestras afirmaciones. Entonces, esos son los tres temas que inicialmente las leyes de inferencia las va a tocar la compañera el día lunes y nosotros nos vamos a dedicar en esta sesión de hablar de qué son las proposiciones y tablas de verdad, que es lo que le pide la rúbrica de los ejercicios 1 y 2. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, las proposiciones. Entonces, diríamos, ¿qué es una proposición? Entonces, ya como anteriormente le dije, entonces el término de proposición es tomado de la lógica y suele definir, pues, y suele ser definido como un comunicado, un enunciado que puede ser calificado verdadero o falso, y se considera la proposición como un enunciado y este último como una frase u oración. Entonces, como hablamos de que es una frase u oración, ya sabemos nosotros que en los conceptos que tenemos nosotros de secundaria, de la básica, de todas esas bases que hemos tenido, ya sabemos que una oración, ¿sí? Se compone por tres elementos. ¿Quién me lo recuerda? A ver, ¿quién es el valiente? La oración se compone por sujeto, predicado, Bien. y no recuerdo el otro, al verbo. Verbo.
Entonces, sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos es lo que compone una proposición. O sea, la proposición es una oración que tiene un sujeto, un verbo y un complemento o predicado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que compone o engloba lo que es el concepto de una proposición. Entonces, se representa con letras minúsculas dentro de lo que es la lógica. La proposición se presenta con letras minúsculas, ¿sí? Que por lo general son P, Q, R, S, T. Siempre se manejan letras minúsculas. Siempre en lo que es la proposición se manejan P, Q, R, S, T. Es lo normal. Se puede manejar cualquier letra, pero lo que más manejamos es este tipo de letras. Pueden ser simples y compuestas. Entonces, dentro de esta proposición, con lo que ya mencionamos anteriormente, ustedes me pueden decir cuál de todos esos enunciados que están ahí es una proposición. A ver, no les dé miedo. Igual no los estoy viendo. La P, la Q. La P. La P, la Q, la P. Muy bien. Muy bien. La Q. Muy bien. La R. La R. Y la R. Ay, ya me equivoqué. No, la R, claro que sí. Entonces, esas tres, diríamos, oraciones que están ahí son una proposición que tiene un sujeto, un verbo La. tiene un sujeto, un verbo y un enunciado o predicado. Aquí volvemos, sabemos que tiene un sujeto, un verbo y un enunciado. Este es el sujeto, este es el verbo y este es el enunciado. Entonces, así se conforma una proposición, ¿cierto? Y esta proposición dice, Juan estudia ingeniería de sistema, viene siendo una proposición simple o compuesta. Madeleine tiene el micrófono Compuesta. abierto. ¿Por qué cree usted que es compuesta? Profe, yo creo que es una proposición simple. Correcto. ¿Por qué es una proposición simple? Porque hasta el momento dice Juan estudia ingeniería de sistema. Y aquí para que sea compuesta debe tener un conector, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es un conector lógico? Entonces, las oraciones, las proposiciones se pueden dividir en eso, en simples y compuestas. Y muy bien Eileen Carolina cuando dice que es una proposición simple. ¿Sí? Entonces, continuamos. Tablas de verdad. Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? Diríamos que es una herramienta esencial en lógica. La tabla de verdad nos permite visualizar cómo, diríamos, cómo se comportan las proposiciones lógicas bajo todas las combinaciones posibles de sus valores de verdad, ¿cierto? Entonces son fundamentales para analizar la validez de las proposiciones compuestas y entender cómo se relacionan entre sí. Con una tabla de verdad, diríamos que podemos verificar si una proposición es siempre verdadera,
falsa o si su verdad depende de otras proposiciones. En esencia, diríamos que nos ayudan a comprender, evaluar un argumento lógico de manera sistemática. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es una tabla de verdad que está compuesta por un valor de verdad, una proposición y un conector. Conectores entonces diríamos que esos son los tres componentes que tiene una tabla de verdad, ¿cierto? Valores de verdad, proposición, conectores entonces, una tabla de verdad siempre va a tener dentro de sus columnas lo que se llama un antecedente, un conector y un consecuente, ¿cierto? Esos antecedentes, como su nombre lo dice, diríamos que es la primera proposición y ese conector que en este caso, una conjunción y un consecuente Q. Esto puede variar, como les dije, dependiendo de las letras que ustedes quieran utilizar. Entonces, un antecedente, ya vamos a hablar de antecedentes y consecuentes. Vamos entendiendo. El concepto, estamos bien, ¿no? Entonces, una tabla de verdad, diríamos que un lenguaje natural que se maneja en una tabla de verdad diría, un ejemplo, María juega fútbol y Juan come en la casa. María juega fútbol es una proposición simple o compuesta. Simple. Okay. Juan come en la casa es una proposición simple y compuesta. Compuesta. Juan ¿Y come qué? en la casa es una proposición simple. Simple porque no tiene el conector. Muy bien. Y si unimos estas dos, es una proposición que Compuesta. Compuesta. correcto. Compuesta. Entonces, es una proposición simple, pero si la unimos con el conector, es una proposición compuesta. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, los conectores lógicos tenemos negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Esto lo podemos reemplazar con estas figuras. Aquí esto está representando un no. La disyunción o se representa con una V, la conjunción y se en una V al revés. Condicional, sí, entonces, por lo tanto, se puede decir también, puede decir entonces, por lo tanto, es válido. Y bicondicional, sí y solo sí. Hay que aclarar, estimados estudiantes, que la negación como tal no es un conector. Diríamos que también diríamos que es común considerar la negación como un conectivo monádico, donde diríamos que los conectivos lógicos pueden ser utilizados para conectar más dos afirmaciones. Eso diríamos que como tal está dentro de los conectores lógicos, pero la negación es
diríamos como un conector, más que todo dentro de lo, es como un operador, más que todo dentro de las proposiciones. Entonces, para tener eso en cuenta. Entonces, ahí tenemos lo que es una tabla de verdad. ¿Sí? Tenemos la representación de un antecedente, un consecuente, ¿sí? Aquí tenemos un conector lógico y aquí tenemos lo que es, ahí vamos a escribir, son proposiciones, estas son proposiciones simples, proposiciones compuestas, y esto es lo que llamamos argumento, ¿sí? El argumento. Al final es lo que pide un ejercicio como tal, el argumento, ¿sí? Entonces, proposiciones simples, proposiciones compuestas, ya lo dijimos anteriormente, y el resultado es lo que llamamos argumento. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, los conectores lógicos. Vamos a hablar de conectores lógicos. Diríamos que en lenguaje natural, ¿sí? Dice, Juan estudia en la UNAT. Ese es un lenguaje natural. Y es una proposición, ¿cierto? Porque tiene un verbo, perdón, a ver, ¿quién me ayuda aquí? Un sujeto, un verbo y un predicado. Juan obtiene buenas calificaciones. Entonces, Juan no estudia en la UNAT. Acuérdense, ya hay una negación. Aquí la tenemos. Juan no tiene buenas calificaciones. Entonces, dentro de ese lenguaje natural, entonces dice, Juan estudia en la UNAT o Juan obtiene buenas calificaciones. Juan estudia en la UNAT y Juan obtiene buenas calificaciones. Si Juan estudia en la UNAT, entonces Juan obtiene buenas calificaciones. Juan estudia en la UNAT, sí y solo si Juan obtiene buenas calificaciones. Entonces, ¿cómo se... Perdón, ¿De qué? ¿quién está hablando? Eric. Eileen. Listo. Entonces, ¿cómo represento yo eso en un lenguaje simbólico? ¿Cierto? Ya yo digo que esta es una proposición. Juan estudia en la UNAT. Entonces, esta, Juan estudia en la UNAT, mi lenguaje simbólico de esa proposición es P. Juan obtiene buenas calificaciones, el lenguaje simbólico de esa proposición es Q. Juan no estudia en la UNAT, entonces se representa de esta forma. Y ya estamos identificando cuando negamos una proposición. Juan no tiene buenas calificaciones, entonces aquí estamos negando el antecedente y aquí negamos el consecuente. Dice, Profesor, ¿sí? en la negación también se puede utilizar el otro guión, ¿no? Sí, claro, totalmente. El que está ahí representado, que es una línea así, más o menos. Bueno, ahí se... Pero es más o menos esta representación. Entonces lo podemos representar de esa forma. Entonces, continuemos acá. Dice, Juan estudia discúlpenme un momentico. Entonces, Juan estudia en la UNAT o Juan obtiene buenas calificaciones.
Entonces lo podemos representar de esta forma. Juan estudia en la UNAD y acuérdese que O es la V y Juan obtiene y buenas calificaciones, es la V al revés. Si Juan estudia en la UNAD, entonces Juan obtiene buenas calificaciones. Aquí lo tenemos. El condicional. Y Juan estudia en la UNAD si y solo si Juan obtiene buenas calificaciones. Es el bicondicional. No sé. Entonces, esto es el lenguaje simbólico. Algo que les voy a recordar. Cuando hablemos de un condicional, perdón, ¿quién? Déjalo allá. Cuando hablemos de un condicional, aquí siempre se le va a escribir sí, porque un condicional siempre afirma, así esté negando. ¿Sí? Entonces, siempre sí, cuando esté un condicional, siempre se va a escribir sí. Entonces, las tablas de verdad, ¿cierto? Aquí las tenemos en representado lo que es una disyunción. Entonces, ¿cuál sería ese ejemplo? ¿Qué es la disyunción? Dice, un ejemplo. Una preposición, hoy llueve. ¿Sí? Hoy hace frío. ¿Qué quiere decir en eso? Que si hoy llueve y hace frío, es verdadero. Sí. Hoy llueve y no hace frío, es verdadero porque se está cumpliendo alguna de las dos. Cuando hablamos de conjunción, perdón, de la disyunción, se puede decir que si a una de las proposiciones se cumple, es verdadero. Si no se cumple ninguna, es falso. Es lo que dice la disyunción. En este caso, si hoy llueve y hoy hace frío, es verdadero, ¿cierto? Si hoy llueve pero no hace frío, es verdadero porque se está cumpliendo una de las dos. Si hoy no llueve pero hace frío, es verdadero porque se está cumpliendo uno de las dos, porque eso es lo que está diciendo. Hoy llueve o hace frío. Quiere decir que si se cumple una de las dos, es verdadero. Si no se cumple ninguna, es falso. Si hoy no llueve y no hace frío, pues es falso, porque lo que estamos diciendo es que hoy llueve y hoy hace frío. A diferencia de la conjunción. En el caso de la conjunción lo que nos indica a nosotros es que si no se cumplen la primera y la segunda, es falso. Entonces, no. ¿Qué quiere decir? Que para que sea verdadero deben cumplirse las dos condiciones. En este caso dice, hoy es lunes, hoy tengo clases de matemática. Entonces, en el lenguaje simbólico que está aquí es P y Q, y dentro del lenguaje natural diríamos, hoy es lunes y hoy tengo clases de matemática. Entonces, si hoy es lunes, obviamente voy a tener clases de matemática. ¿Qué pasaría si hoy es lunes y no voy a la clase de matemática? Quiere decir que es falso. No se cumplió ninguna. Supongamos que hoy no sea lunes, pero voy a la clase de matemática. Quiere decir que es falso, porque si no es lunes y es martes y voy a la clase de matemática, pues no voy a entrar porque a esa hora no me corresponde clase. Y si no es lunes, pues obviamente
ni tampoco voy a la clase de matemáticas, pues es falso, porque no se está cumpliendo ninguno de las. Estamos en el condicional. ¿Qué dice el condicional? Dice que para que una... Profe, qué pena, una pregunta. Sí, Entonces, la diferencia acá entre la disyunción y la conjunción es que en la disyunción, si hay uno verdadero, va a ser verdadero. Si hay una proposición verdadera, va a ser verdadero la tabla de verdad. sí, Pero en la conjunción tienen que ser los dos verdaderos para que sea verdadero. sí. Si se cumple una, se tiene que cumplir la otra. Ah, ok, listo. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando tenemos esto, este símbolo aquí, ya sabemos que es una conjunción. Quiere decir y. O sea, que quiere que si digo una cosa y digo la otra, deben de cumplirse esas dos cosas. Si no se cumple ninguna, es falso. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, en el condicional dice, tenemos un ejemplo. Estudias para el examen, que es P, Q aprobarás el examen. Para que ese argumento sea verdadero o falso, quiere decir que debe cumplirse la segunda, las dos, y si no se cumple ninguna, también es verdadera. ¿Qué quiere decir? Ya les coloco el ejemplo, dice, estudia para el examen. Si yo estudio para el examen, pues obviamente voy a tener buenas notas. Entonces, verdadero. Si yo no estudio, si estudio para el examen y lo pierdo, es falso, ¿cierto? Y no tengo buena nota, es falso porque yo estudié para el examen. Entonces, si no estudio, pero gano el examen, es verdadero porque al final el resultado, diríamos, la conclusión es que tú ganes el examen. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿entendieron ahí esa parte? Sí, señor. Ok. Y si es falso, es verdadero porque quiero decir que si yo no estudio, no gano el examen, es verdadero porque ni estudié ni gané el examen. Quiere decir que el resultado que obtuve era el esperado, o sea que es verdadero. Entonces, eso es lo que más adelante le van a aplicar entre la ley de la inferencia. Tollendo-Tollens, que es el modus Tollendo-Tollens, que es afirmo, afirmando, afirmo. Entonces, más adelante, para no complicarnos más en eso, la profesora Nuri pues le va a explicar eso en el día lunes en el próximo CIPA para no confundirnos y no salirnos del tema. Entonces tenemos el bicondicional, ¿cierto? Entonces el cielo está despejado, no hay nubes en el cielo. Entonces la frase, diríamos que en el lenguaje quedaría, el cielo está despejado, sí y solo sí, no hay nubes en el cielo. Entonces, si son verdaderos, ambos,
es verdadero. Si son falsas, ambas son verdaderos cuando son bicondicional. Y si son verdadero, falsa y falsa, verdadero, es falso el argumento. Profe, ¿Sí? el signo de bicondicional es igual al de disyunción. Bueno, ahí está un pequeño errorcito. Discúlpenme ahí, que cuando el signo bicondicional se representa de esta forma. Muy bien por la observación. Podemos representar de esta forma. ¿Claro ahí? Sí, señor. Ok, muy bien, gracias. Y tenemos la negación. Que si P verdadero, la negación de P es falsa. Si es falso, ¿cuál sería la negación? Verdadero, ¿cierto? Si yo afirmo P, para negarlo, no lo afirmo, o sea, falso. Si coloco falso, P, la negación es verdadero. Entonces, ¿cómo se construye una tabla de verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones simples. O sea, N. ¿Cuántas proposiciones tengo? 1, 2, 3, 4 proposiciones, hasta N. Eso es lo primero que hay que hacer. Reemplazar N en la expresión 2N. Entonces ya tenemos, recuérdense el tema de exponente por allá en la matemática básica, que aquí tenemos una fórmula donde 2 es constante y N varía de acuerdo al número de proposiciones. Eso lo vamos a decir. Con esa fórmula nosotros podemos, diríamos, identificar cuántas filas necesito para hacer esa tabla de verdad. Ubicar en las columnas las proposiciones simples, negaciones, ojo, el orden. Es muy importante que tengan este orden. Siempre la tabla de verdad va de izquierda a derecha. Y el orden que lleva son proposiciones simples, negaciones, proposiciones compuestas y argumentos. Ojo con el orden, que es muy importante cuando ustedes vayan a construir una tabla de verdad. Son proposiciones simples, vuelvo y repito, negaciones, proposiciones compuestas y argumentos. Después de eso, usar la tabla, los conectores lógicos, de acuerdo al lenguaje. Profesor, ¿Sí? no entendí. Usted había dicho que preposiciones simples, negaciones, compuestas y argumentos. Después dijo simples, compuestas, No, negaciones. proposiciones simples. Primero van las proposiciones simples, negaciones, proposiciones compuestas y argumentos. Cuando vamos a hacer la tabla de verdad, ¿está claro? Estimado estudiante. Sí, sí, está claro. Ok. Daniel. Listo. Entonces, usar la tabla
de conectores lógicos y concluir. Ese sería la construcción de una tabla de verdad. Listo. Entonces, vamos a construir una tabla de verdad. ¿Y cómo sabemos si es una tautología? Una tautología es una proposición que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes simples, ¿cierto? Cuando los argumentos todos son verdaderos, estamos hablando de que es una tautología. Una proposición llamada es contradicción o absurdo cuando ofrece resultados falsos. Entonces, cuando estamos hablando de una contradicción es porque todos los resultados son falsos. Y hablamos de contingencia es cuando los resultados tenemos valores falsos y verdaderos. Que es lo que está pidiendo el ejercicio 1 y 2, identificar si la tabla es una tautología, una contradicción o una contingencia. Listo. Entonces, ¿cómo construimos una tabla? Diríamos de la verdad, de verdad manual, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí tenemos tres proposiciones, P, Q, R, ¿sí? Tenemos que P y Q, entonces, no Q o N. Entonces, N, ¿qué representa? El número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tenemos acá? 3. 3. Entonces, N viene siendo igual a ¿qué? 3. Entonces, como la fórmula siempre tenemos una constante que es 2, elevamos 2 a la 3. Eso es igual a tener a 2 por 2 por 2 igual a 8. Quiere decir que esta tabla de verdad va a tener 8 filas. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Okay. Entonces, ese sería el paso 2, ¿cierto? El paso 3 es identificar el número de columna. Es que el número de columna no es, diríamos, eso es de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al lenguaje simbólico que tenemos aquí. Entonces, acuérdese, ¿cómo construimos una tabla de verdad? Primero, ¿qué son las proposiciones? ¿Qué? Simples. Simple. Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? 3. Entonces, tenemos 3 columnas, ¿no? Para P, para Q, para R. Ahí teníamos 3 columnas. Después vienen, ¿qué? La negación. La negación. La negación. Aquí tenemos una negación, acuérdese, menos, no Q. Entonces, negamos Q y sería otra columna. ¿Cuántas proposiciones compuestas tenemos? 2. 2. Aquí las tenemos. 2. Y luego tenemos, ¿qué? El argumento. El argumento. ¿Cierto? Entonces, este lenguaje que tenemos aquí tiene 7 columnas, pero eso tenemos que nosotros organizarlo de acuerdo al lenguaje que tenemos acá, manteniendo el orden de cómo construimos una tabla. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Muy bien. Eso me alegra. Listo. Entonces, esa tabla de verdad, ya con esos argumentos que tenemos, con esas proposiciones que ya tenemos simples y compuestas, entonces vamos a
buscar esos valores de verdad en la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros distribuir más que todo aquí en estos cuadros que está acá? ¿Cómo ponemos nosotros verdadero, falso, falso, verdadero? Entonces, eso no es, diríamos que eso no es por casualidad, eso no es porque yo quiera que voy a colocar 2 falsos y 2 verdaderos, 4 falsos y 4 verdaderos. Eso tiene un significado. Entonces, ese significado diríamos que si tenemos 8 filas, cierto, 8 filas, pero recuerde que siempre vamos a tener 2 opciones, verdadera o falsa, ¿sí o no? Entonces, ese 8 lo dividimos entre 2. Si yo divido 8 entre 2, ¿cuánto me da? 4. 4. 4. Quiere decir que en la primera columna van 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. Entonces me quedan 4. Y sigo dividiendo entre 2 porque son las 2 opciones que tengo, verdadero o falso. Entonces ese 4 lo divido entre 2. ¿Me da cuánto? 2. 2. O sea Dos. que en la siguiente columna voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Ese es el verdadero significado de esto que está acá. Y en la siguiente columna, ese 2 lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Y cuánto me da? 1. Quiere decir que en la siguiente columna voy a tener un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ese es el significado de cómo construir estos valores de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, si negamos Q, porque aquí hay una negación en el orden, que ya dijimos que primero iban las proposiciones, después van ¿qué? La negación. La negación, negación. cierto. Después va la negación. Entonces aquí, lo que tenemos aquí, que negamos Q. Entonces, si negamos Q, en este caso, Q en el primero es verdadero, para negarlo, el primero tiene que ser Falso. falso. Si niego si el segundo es verdadero, el segundo es Falso. falso. Entonces, lo que yo voy a invertir de Q es invertir acá los valores que él tiene. Si acá tengo 2 verdaderos, acá te voy a tener 2 falsos. Si aquí voy a tener 2 falsos, voy a tener 2 verdaderos, porque lo estoy negando. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, Sí, señor. buenos días, una pregunta. Sí. Profe, cuando digamos en el argumento tenemos 2 negaciones juntas, es decir, una antes del paréntesis y sigue otra negación después del paréntesis. Muy bien. Entonces, si tenemos 2 negaciones juntas, ¿usted se acuerda de el jueguito diríamos, del jueguito que Menos tenía por uno de menos, los signos? la ¿Sí? multiplicación de signos, sí. Exactamente. Si yo Entonces menos por multiplico, menos sería más. exactamente, quiero decir, negando niego. Si negando niego, lo que estoy es afirmando. Listo, sí señor, pero entonces a la hora de ubicarlos en la tabla de verdad, ¿cómo lo ubicaría? Si se supone que de pronto va el orden, listo, primero las preposiciones simples, hay las negaciones, entonces ahí cómo acomodaría. Por eso sí es, no, las negaciones, es que eso siempre Directamente, va a ser una negación. sí, Lo que quiere decir que, pero o sea, negando niego, es que yo negando niego, yo puedo afirmar. Entonces, sigue siendo una negación en el sí, sí orden señor, yo de entiendo la que tabla. se sigue siendo, sí, pero entonces, si la hago así como está, o sea, directamente voy a que los resultados me saldrían
Es que eso es lo que quiero, o sea, cómo ubicarlos en la tabla. Ah, ¿cómo ubicarlos en la tabla? Claro. Si yo negando niego, cierto. Por ejemplo, negando niego Q. Un ejemplo, negando niego Q. Y yo tengo que Q es verdadero. Y lo voy a negar y lo voy a afirmar nuevamente. ¿Qué resultado me va a dar? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Verdadero. Quiere decir que negando niego a Q, dejo a Q tal como está. Ya. O sea que entonces en el cuadro donde va la negación Q sería colocar las dos negaciones como para decir que esa sola me va a dar como esa respuesta, ¿sí? Sí, Eso es- pero yo digo que no tendría algún sentido de usted en una oración afirmar Q para después negarlo y volverlo a negar para después afirmar. Yo me imagino que eso, diríamos que todo eso se presenta más que todo en los argumentos. Ya. Ah, bueno, listo. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, ¿entendió? Sí, señor. Gracias. Ok, listo. Entonces dice P o Q. Quiere decir, ¿quién me ayuda aquí con con por qué da verdadero, verdadero, falso, falso, falso? ¿Por qué dan estos resultados? Cuando hablamos, perdón, de una disyunción. P o Q. Si tengo verdadero y verdadero, me da verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Si tengo verdadero o falso, me da verdadero, verdadero, falso, me da verdadero, falso, verdadero, me da falso, perdón, me da verdadero, falso, verdadero, me da verdadero. ¿Por qué tengo verdadero en esto? Con una disyunción con lo que dijimos anteriormente. Porque si se cumple una, es verdadero. Exactamente. Quiere decir que la disyunción dice que una condición es si se cumple una o se cumple la otra, es verdadero. Si no se cumple ninguna, pues es falso. ¿Sí? Entonces aquí tengamos, Pero, profe, si acá está falso, falso, verdadero, pero igual en la disyunción está falso, se estaría cumpliendo una de las proposiciones, ¿no? no. Verdadera. Mire, P o Q. ¿Sí? Estamos aquí en esta Sí. columna. P o Ujú, Q. sí. ¿Están viendo la columna? ¿La ven bien? Yo la veo un poco pequeña. Necesitamos aumentarla un poco. Entonces, ¿qué dice la disyunción? Con que se cumpla una de las proposiciones verdaderas. Entonces, aquí me dice que la primera es falsa, pero la segunda es verdadera, entonces la disyunción es verdadera. Si se cumplen las dos, es verdadera. Si se cumple la primera y la segunda es falsa, es verdadera, porque se está cumpliendo una de las dos. Si no se cumple ninguna, son falsas. Ah, ok, Eso, sí, señor, ya eso es lo entendí. que, ¿ya entendió? Muy bien, perfecto. Me alegra cuando me dicen eso. Entonces aquí tenemos otra proposición compuesta que es P, ¿sí? Y R, la negación de R, ¿sí? Aquí tenemos I, que es una conjunción. Entonces, recuérdenme qué es una conjunción para que sea verdadero. Para que sea verdadero, se deben cumplir las dos proposiciones. Totalmente. Entonces, aquí tenemos la negación de R, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos proposiciones compuestas que voy a utilizar?
P y la negación de R. Entonces voy a trabajar con B, verdadero, falso. Como me dice que se tiene que cumplir las dos, aquí es una es verdadera, una es falsa, por lo tanto el resultado es falso, porque no se cumplen las dos, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? A ver, escucho. Ojo, sí, sí. y aquí vamos. Esta unión de estas dos preposiciones compuestas es esta columna con esta columna. Sí, Entonces, profe tengo Jesús, ver, ¿sí? es no Q. Sí, yo iba a decir lo mismo también porque es no que Q. dice Bien. no Q. Listo. Bien, listo, es no Q. Entonces tengo no Q y R. ¿Sí? Muy bien. Es que en la presentación acá se me ve muy pequeño, entonces no alcanzo a ver pero qué bien que estén atentos. Entonces, no Q y R. Entonces, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que el resultado es falso, porque no se cumple lo que dice la conjunción, que para que sea verdadera deben de cumplirse las dos proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y así sucesivamente. Mire, aquí tengo falso, falso, pues si son falsas ambas, pues van a ser falsas. Dice verdadero, verdadero, se están cumpliendo, entonces tengo verdadero. Y aquí vuelve otra vez a tener verdadero, verdadero y voy a tener verdadero. Entonces sí, vamos al argumento, ¿sí? Entonces el argumento es esta columna con esta columna. Esto diríamos que sería la conjunción, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un antecedente y un consecuente. Para que esto sea falso o verdadero, para que esto sea falso o verdadero, es que el antecedente y el consecuente sean negativos. Un ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí se cumple la primera, pero no se cumple la segunda. Es falso. Quiere decir lo que dijimos anteriormente. Si yo estudio para el examen, ¿cierto? Yo estudio para el examen y no gano el examen, entonces diríamos el resultado va a ser negativo o diríamos falso, porque no logré el objetivo. Entonces dice, lo mismo pasa aquí, verdadero o falso, va a ser falso, ambas verdaderas, ¿sí? Ambas verdaderas, verdadero o falso, va a ser falso, verdadero o falso, va a ser falso, verdadero o falso, va a ser falso. Falso, verdadero, va a ser verdadero y ambas van a ser falsas. Y ambas, ambas falsas van a ser verdaderas. ¿Cierto? Si no estudié para el examen, pero lo gané, ¿cuál fue el resultado? Verdadero. Verdadero. Entonces, diríamos que este condicional, acuérdense, que en conclusión, que para que sea verdadero, el consecuente tiene que ser
verdadero. Si el consecuente, si el antecedente es falso, es falso. Repito. En este argumento, cierto, condicional, este es el antecedente y este es el consecuente. Si el consecuente, cierto, es verdadero, el resultado es verdadero. Si el antecedente es falso, el resultado es falso. ¿Entendieron? A ver, escucho. Profesor, o sea que, digamos, la consecuencia de la acción que usted haga tiene que ser sí o sí verdadera si usted estudie o no estudie. Sí, señor. Así es. O sea, Ok. la consecuencia tiene que ser verdadera o positiva. Porque es Pero, que, profe, no entiendo acá el consecuente, acá en la última línea está falso. ¿a dónde? Si el acá en el último, la ¿Acá? última fila, sí, ¿Esta? Claro, sí. porque les dije lo que les dije. Si no estudio para el examen y lo pierdo, pues es verdadero, porque yo estoy afirmando, ¿cierto? Sí, pero ahí, o sea, dice que para ser verdadero, el consecuente debe ser verdadero. Y aquí el consecuente estaría falso. No, entiéndame algo. Condicional, Eh, pues, acuérdese. A ver, Daniel, cuénteme. pues yo lo que entiendo, la última, que falso y falso, porque digamos, si usted no estudió para el examen, usted no lo va a ganar. Entonces, obviamente es verdadero porque está dando respuesta a su acción. Claro, totalmente. Mire, no se vayan a confundir con lo que el tema, mire, yo les estoy diciendo, acuérdese que si el consecuente es verdadero y el antecedente es falso, es verdadero. Si el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, es falso. ¿Me están entendiendo? Si ambos son falsos, porque acuérdese que esto depende del conector lógico. Aquí le estaba colocando entonces, ¿cierto? Entonces, el antecedente, entonces el consecuente, dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso. Si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, es verdadero. Y si ambas son falsas, son verdaderos. Por lo que Daniel acotó. Muy bien, Daniel. ¿Le queda alguna duda, mi estimada Eileen Carolina? No, señor, ya le entendí. Ok. Bueno, alegre. ¿Cómo vamos? Listo. Entonces, vamos a ingresar a lo que no sé si ustedes revisaron la guía para el desarrollo del ejercicio 1 y 2. ¿Ustedes revisaron esto? Donde van a escoger, diríamos, la letra. ¿Sí? ¿Ustedes revisaron eso? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Entonces ahí está un ejercicio que lo que pide es, a continuación encontrará proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio 1. Entonces vamos a analizar ese ejercicio que está ahí como ejemplo, que es muy parecido a lo que ustedes tienen en la guía, ¿cierto? Entonces dice, el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. El estudiante comprende bien el material del curso y el estudiante tiene dificultades en los exámenes. Diríamos que esas son las proposiciones de un lenguaje natural. Entonces, dice,
Niego P, sí, solo sí, Q y la negación de R, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje natural de la proposición que está aquí escrito, ustedes lo que tienen que hacer es hacer ese lenguaje natural con estas proposiciones que están aquí. Entonces, como ya me dieron este lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces yo voy a escribir ese lenguaje natural. Entonces, no, como está negando, acuérdese, dice el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. Entonces, cuando voy a negar algo, yo no voy a colocar aquí no el estudiante, ¿no? Porque es que no, digamos que no tiene como un principio, no tiene una Como conexión, coherencia. ¿sí? Entonces lo que hay es que escribir es, no es cierto aquí que el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. Este es un bicondicional. Sí y solo si el estudiante comprende bien el material del curso, ¿cierto? Y aquí tengo no, la negación de R tiene dificultades en los exámenes. Hasta ahí, eso es lo que hay que hacer. Con ese lenguaje simbólico, hacer ese lenguaje natural de las proposiciones. Ese es el lenguaje natural. Después, ¿qué pide? Después pide que haga una tabla de verdad. Entonces, esa tabla de verdad que está ahí, ya ahorita, anteriormente, ya les expliqué cómo se hace esa tabla. ¿Hay alguna duda con respecto de ustedes construir esta tabla? No, señor. Ok, muy bien. Entonces, Profe, dígame. cuando uno ya tiene resuelta la tabla, hay que compartirla en el foro. Sí, claro. Deben de hacer sus Listo. aportes. Acuérdense que tienen que hacer un video, ¿no? Sí, señor. Pero antes del video, Con respecto, dígame. si ya está resuelta la tabla y no tengo el video, ¿hay que subir la tabla o espero que alguien... Ustedes no pueden ir subiendo sus aportes. Eso no tienen ningún, o sea, todo lo que ustedes pueden ir subiendo y de lo que puede uno y hacerle sus observaciones es bien. Ah, bueno, listo. Gracias, ¿Sí? profe. Yo creo que aquí la estudiante que me estaba preguntando era con respecto a eso, porque aquí vi que hay una negación de R, ¿cierto? En el ejercicio, por ejemplo, en la letra A, le va a presentar negación de negación, pero bueno, aquí en este sentido fue lo que les dije anteriormente. Si se le presenta que niego, negando niego, ¿cierto? Si niego a R que está negando, que va dentro de paréntesis, diríamos que vuelve lo que le dije, si la negación de R es falsa, pues la negación va a ser verdadera. Negando niego, ¿no? Si la niego dos veces, está dentro del paréntesis. Entonces, Profe, ya eso quedó claro. Dígame. profe, una pregunta. Lo que pasa es que ahí me dice que yo tengo que escoger una letra. Puede ser A, la B, la C, la D o la E. Listo, yo escojo esta, digamos un ejemplo, yo escojo la letra A. Hago los ejercicios, hago el video, lo subo al foro. Pero entonces ahí también me están diciendo que tengo que resolver los otros ejercicios o solamente es el que yo escojo. Los ejercicios de la letra que le corresponde. Ahora, para usted escoger esa letra, primero entra al foro y mira a ver si sus compañeros no han escogido esa letra. Sí, señor, yo ya hice Entonces, para cada letra hay 5 ejercicios. Usted resuelve sus 5 ejercicios de esa letra. ¿Me entendió? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, nos piden construir una tabla de verdad
que fue lo que hicimos ahorita. Aquí está la tabla de verdad de ese ejercicio. Tengo la negación, tengo un bicondicional y tengo 3 proposiciones. Tengo P, Q, R. ¿Cuál negación tengo primero? P. Después tengo Q, la negación R, y aquí tengo lo que es diríamos el argumento. Entonces, hasta ahí todo está claro, ¿cierto? También me pide que utilice un link para comprobar esos valores de verdad. Pasa que yo coloqué aquí el link. Ahorita que deje de compartir de esta forma, les comparto para poderlo hacer con la tabla de verdad. Sí, vamos a continuar y ahorita hacemos el ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio es pasando del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Si estudio lógica matemática en la UNAT, entonces puedo determinar la validez de un razonamiento lógico. No estudio lógica matemática en la UNAT, por lo tanto, no puedo determinar la validez de un razonamiento lógico. Pasando del lenguaje simbólico al lenguaje natural, dice, activan las restricciones P de carros en la ciudad, hay contaminación en el aire, Q, las personas tienen conciencia ambiental. Entonces, para pasar eso al lenguaje simbólico, aquí tengo P y la negación Q, sí, solo sí, R. Así construyo yo este lenguaje simbólico de estas expresiones que están aquí. Construcción de una tabla de verdad. Bueno, ya uso del simulador. Y aquí tenemos el ejercicio 2, que es aplicación lógica, que es lo que tienen ahí ustedes en el documento. Dice, enunciado para el ejercicio 2. Dice, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María aprobará el examen final. Y si María aprueba el examen final, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Si, solo si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Definir cuáles son las premisas que intervienen en el argumento. Entonces, tomando este ejercicio, ¿cuáles son esas premisas? P, hay 3 premisas. María estudia matemáticas 5 horas diarias. Esa sería la primera premisa. La segunda premisa, María aprobará el examen final. María aprobará el examen final. Y la tercera premisa es María obtendrá una beca para la universidad. Esas es las 3 premisas que intervienen en el ejercicio. Y entonces dice identificar los conectores que intervienen en el argumento. Entonces los conectores del argumento son conjunción, condicional y bicondicional. Construye el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Entonces aquí, este es el lenguaje simbólico de, diríamos, de la expresión anterior. Dice, determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de las tablas de verdad. Entonces, gracias ahí por su atención. Voy a dejar de compartir esta presentación y ahorita vamos a presentarles otra
presentación que tengo acá de cómo podemos utilizar el simulador. Eso lo tienen ustedes ahí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Lo han utilizado? Sí, señor. ¿Tenemos necesidad de utilizarlo o dejamos así? Entonces, supongamos que vamos a representar simplemente copiamos me da el link ahí. Bueno, lo puedo pegar acá. Me está dando el link. Listo. Aquí tenemos el simulador. Entonces aquí tengo la expresión. Acá tenemos los conectores. Pero como ya yo lo traigo de acá, le doy calcular y ya él me calcula la tabla. Esto le toman un capture y muestra. Entonces, como tiene resultados falsos y verdaderos, entonces esa tabla, ¿qué sería? Una tautología, una contingencia, una contradicción. Una contingencia. Muy bien. Entonces, estimado, lo que ustedes... Listo. Entonces, ¿qué duda